Hi there, I'm Fede Gianotti. I'm the writer and director of Lenny. Lenny is a horror movie about trauma, actually about what the mind will do to protect itself from trauma. Lenny is the story of Elena. Lenny is short for Elena, and she's a young woman that's dealing with a lot of grief, a lot of trauma, but everything's really repressed inside her. So it's a bit like seeing how the horrors that you bury inside your mind, that the traumas that you keep bottled up inside of you start bubbling and coming to the surface. And so it's very much a character-driven film about trauma, how we deal with it, about monsters, about real monsters and perceived monsters, and how these things and how we deal with them mold our reality and what we can do or not. I mean, hopefully, I'm terrible with synopsis. I'm realizing right now. I think I just better leave you with a trailer. Lenny started as a short film, and during the production process, we realized that there was so much more to tell about the character and about the story, about what was happening to her at that point in her life. Cuando nos juntamos la primera vez, él me dijo, tengo esto, tiene que durar 25 minutos, creo que era, o 30 de tope, sería un ideal, no sé qué. Y el primer armado de todo eso duraba 42 minutos. So I sat down, I wrote a few more pages, I run them through Patricia, who is my wife. She's my co-producer, my partner. She did the costume design for the film, and she does the costume design for most of my stuff. She did most of the catering for the film. Like, she does a lot. She's probably the most important person in this. You know, we pooled our resources. We did some jobs, saved some money. Asked for more favors, and we gathered our crew again, and we shot for 4 more days. So we shot a feature film in 11 days, mostly weekends when the people wasn't shooting something else, because most of the crew works in advertising and film. A lot of them had different commitments, so you probably see that in the credits there's 2 directors of photography, there's 2 production designers, there's a lot of production assistants, and that's not real, but there wasn't that much people in the set. Our crew band was composed of mainly the people that we usually work with when we're shooting music videos or commercials, which is what I do for a living. They are like my usual collaborators. Like, they are people that I trust, and they trust me, they trust my vision. I've always been interested in repressed trauma, repressed memories and nightmares. Being myself a person that has night terrors and sleep paralysis and that sort of stuff, and always wanted to put that on screen. I did my best with Lenny. I hopefully you feel that too. La idea con Fede no era tanto de separar lo que ella piensa o lo que ella está viendo, pero que justamente cree en el espectador una dualidad que no sabe si esto es real o no es real. Entonces hay una bivalencia y una diferencia entre estas dos cosas que se acercan mucho. I had a very specific idea about the visual style of the film. I wanted it to look dark, oppressive, and a little melancholic. It's a mix of paranoia and sadness. We draw a lot of inspiration from still photographers like Philip Lorca di Corsia and independent American cinema from the 70s, and the colors of Italian horror films from the same decade. We decided that textures were going to set the mood. The texture of the locations, of the lenses, the clothing, everything is a bit worn out, a bit damaged, just like Lenny's psyche.
With Max Ruggeri, who is my cinematographer, and Juan Marigo, the camera assistant, we did a bunch of camera tests. We tried different lenses and filters in order to find that look that we wanted. Soft focus, muddy colors, underexposed, noisy and grainy images. Una película bastante low budget, lo único recurso que teníamos era una cámara a mano. Entonces la cámara que teníamos nos dio la posibilidad de poder movernos acorde de esa manera, que creo que también en la historia está bien, porque tiene un cierto nervio, tiene un cierto desarrollo psicológico, el personaje, de todo lo que transcurre, lo que pasa. Entonces creo que la cámara a mano en ese caso hubiera estado una buena elección, aunque hubiéramos tenido un budget un poquito más importante. Y también un poco el trabajo con la luz acompañaba en relato medio psicótico, en meter color, meter contraste y generar algunos climas un poco por ahí, por fuera de lo natural, ¿no? O sea, hay algo de fantasía dentro de la foto que está justificado y está apoyado en el relato narrativo de la peli. We shot on a lot of corridors and hallways that felt like Lenny was always wandering, permanently trapped inside a maze or a labyrinth, no matter where she was. I mean, she's trapped inside her own mind, so it made sense to have her wandering places and never finding the way out or finding her terrors behind every corner. There were 24 locations. I'm not talking sets, I mean like real locations, like 24 different places that we shot, and they were all over the place. And for an 11-day shoot, you can do the math, is insane. And we didn't have a location manager, so a lot of the location scouting was done by me, by Patricia, by Agustin Cheron, who is the production manager of the film, and some of the people in the crew, like Max Ruggeri, who is one of the directors of photography, who did like the first 7 days. He said, I have this place that... Lo quise llevar a la casa de la abuela de mi novia, que me parecía bastante interesante para la casa donde vivía Lenny. Y cuando Fede la vio, le encantó y nos pareció un lugar acorde con lo que necesitaba. Entonces la idea con Fede de ir buscando toda una serie de lugares que fueran ideales a la historia, sin tener la posibilidad de elegir casi. Nuestro trabajo estuvo como muy provisto más que nada por las locaciones, digamos, porque realmente al ser súper independiente no contábamos con mucho para producir, así que eso fue más bien lo que nos fueron dando las locaciones para construir el mundo de Lenny, o sea, estuvo más marcado por eso y con las contribuciones, pequeñas contribuciones que nosotras podíamos traer de afuera. Yo creo que para mí algo interesante es que al contar con realmente muy pocas cosas, tal vez era ayudarle un poco a Fede a pensar. Me acuerdo de una conversación que tuve con él donde había varias escenas en la calle y era bueno como preguntarle un poco a Fede cómo podemos contar esto sin nosotros agregar ningún elemento, pero que haya una unidad, ¿no? Y ahí me acuerdo que apareció algo del tema de los espejos, de los reflejos, que era algo que habíamos trabajado en los interiores, tal vez en la primera etapa, y después ver cómo eso se podía replicar en esos espacios abiertos y que eso se construyera como una estética total. Hay algo por ahí de las pelis de terror más medio thriller, medio terror psicológico y demás, que no sé, que pasaba en Halloween, pero también pasa en, no sé, Hereditary, que tiene que ver con la incomodidad o con el vacío, como esa cosa de que no tiene que estar el monstruo siempre ahí, acechándote al lado, no tiene que ser como una amenaza constante que
que sea tangible, sino que hay como vacío, hay incomodidad, hay silencios que nada, el silencio termina siendo incómodo después de un rato. Creo que eso fue algo de lo que tratamos quizás de plasmar dentro de la peli, con los espacios, con los momentos de ella que camina, que divaga, que está sentada en la mesa mirando a la nada, esperando a que pase algo o harta de que le pase algo, pero digo, vos como espectador en ese momento no sabés, no entendés, no sabés si está a punto de explotar una bomba o no, o por lo menos eso era el tipo de construcción que estábamos tratando de generar. Creo que esa es como la influencia más directa de las pelis de terror en general. No ir tan a los bifes, no, que no sea tan explícito, sino más como desde atrás, como de un trasfondo que vaya amenazando. Bien, sigue. So we had really ambitious things like the fight choreography that would work, and I hired Mariela, who is a black belt jiu-jitsu coach, to train Eileen. So I wanted not only a choreography, I wanted Mariela to teach Eileen how to properly grab a gi, how to move on the ground, so the movement wasn't so alien to her. And I think that actually works pretty well. And the footage shows also the amount of work that Eileen puts into the character. It's not only emotional that what she did, like she did a lot of very physical things that demanded a lot of her. Had a party, that's hard because you realize that it's really hard to do a fake party with like 20 people. So you can actually see in this that we didn't have that much people. We have a great place to shoot it, so we said, okay, from here to here is the actual nightclub. Everyone needs to be in this little corner of the building, around these two columns, so it feels like it's bigger. And we shot it with a really long lens, so we have very little depth of focus, and that gives the feel that there's more people and that there's actually in there. Okay, so we had a night shoot. It was so taxing for everyone. It was so cold, and it was like 150 kilometers from the city. So and we had to bring everyone over there and shoot at night, which is always really hard, and more if you have a very little crew and not enough lights to actually see what you're doing. Era bastante, sí, desafiante quizás meter a toda la gente, irnos para allá, y aparte obviamente no tenés como tiempo, ¿viste? El tiempo es el que hay y no puedes repetir la toma, no puedes repetir el día más que nada, ¿no? La jornada es la que vos hablaste y cargaste a toda la gente, la llevaste para allá y tenés que volver con el material solucionado, con el material que te guste y ya está. Los proyectos chicos laburás mucho con la impronta en algún punto, ¿no? Y en eso Fede tenía muy claro lo que quería. Entonces ya cuando tenés una visión es como sabés lo que vas a buscar y sabés lo que necesitas para lograr las cosas. Al ser más chico todo, en un punto es más fácil organizar a la gente. También es más complicado porque no tenés recursos para lograr realmente las cosas que querés. Pero, como te digo, esto fue un proyecto que mucha gente le puso amor y le puso el lomo. Entonces estaban como muy predispuestos a hacer lo que había que hacer para que el proyecto siga adelante. No es que iban a laburar, a cumplir el horario y irse. No, sino que
la gente se comprometió por demás, realmente. Se lo tomaron, abordaron el proyecto como propio, creo yo. Something really beautiful and something that I love about like working with friends and people that you value and people that care about what they're doing is that everyone puts something from themselves. It's not just, okay, where we're shooting. It's not, no, let's find the best place to shoot. Let's go, like everything is exciting and it doesn't matter that there's no money or it's something that not that many people will see because there's no big name stars. It's made with a lot of love. That's the thing, you know, like people put love into it. So when you see it, I think that you can feel it. Like you can feel there's a lot of work put on. There's a lot of care. Like the places that we chose to shoot, the people that we chose to work with, I feel that shows. So we shot the movie during in July of 2019 and December of 2019. We had the hiatus in the middle that we were editing what was supposed to be the short film, and then the pandemic happened. We thought that it wasn't going to be like, okay, so it's a 15-day lockdown. Let's just start working remotely and we'll see each other in 2 weeks. Yeah, that didn't happen. Cuando nos juntamos con Fede la primera vez, o sea, después de leer el guión, de hablar de la peli y demás, no hicimos mucho un trabajo de ponernos a ver referencias y demás, sino que él medio que tenía un proyecto armado con algunas cosas ya editadas, entonces eso me venía bien como referencia. Y un poco lo que hice fue, me puse a editar las escenas, me puse a armar más o menos el crudo como lo tenía él ya, a partir de ahí, y como idas y vueltas, pero medio como que se dio naturalmente. No es que hubo un momento en que dijimos, che, bueno, a ver, este código tiene que ser así, esto tiene que pasar así, sino que medio en el propio montaje de la película estaba ahí, estaba como en la superficie. Se notaba para dónde quería ir él, se notaba la visión que tenía, estaba en los planos, estaba en la cámara, estaba en cómo estaba iluminado, no fue tan intrincado. Y a partir de tener toda la peli armada empezamos él la vio, charlamos, volvimos a laburar juntos un día, pero después estaba yo solo, veíamos lo que habíamos hecho y empezábamos a tomar notas y él tenía como un cuaderno con un trillón de notas, con timecode y decía, che, bueno, vamos al minuto 3, segundo 4, ahí me parece que hay una cosa que... Y íbamos ahí, veíamos, buscábamos quizás alguna alternativa, pero era bastante más expeditivo. Nos juntábamos sobre todo para hacer ese tipo de laburo más minucioso. So we worked with Mauro during the lockdown to finish the edit of the film, and we started moving into post-production. It felt like this thing is going to pass at some point. I think that's what we all felt, and I wanted to finish the movie. I didn't want it to be like a year in post-production. Like I already had other ideas of other things that I wanted to shoot that I'm going to. So we did the final edit and the color grading, the sound design, and the music, and the final mix, all during the lockdown in 2020. The color grading was done by Lula Rea. She's someone that I work with usually, and we used to do this thing that like we went shot for shot every day. Like we progressed until the point that we were happy, and we said, okay, this scene is done. Let's go to the next one. And once we had the next one, we went back and we watched the two of them together. Like, okay, we like this, and now when we like this, now let's watch them together. Okay, there's these things that there are little things that are different, and something that we tried later, we wanted to put in the first part. So we took our time. It was like a 10-day color grading, which is great, and it's something that you cannot actually do with a small budget. And we could do this thing because we work in a lot of projects together. We know each other, and she knows how I work, I know how she works.
and we're friends, so that made it easier. And we work with Thiago Andrade, who is a sound designer. He did most of the sound design, and we used to work nights too because he was in lockdown with his family, and he had his studio. He worked in a studio in his home, and to avoid the noise of the street during the day, and to avoid the noise of the neighbors, and to avoid the noise of life. And that was so interesting because it's something that I haven't done before, and we worked really hard in the sound design for like a month. And at the same time, Jonathan Heckman, who is the musician that composed and performed pretty much all the music of the film except for one track that was made by a friend of mine. La peli fue lo primero que hicimos con Fede. Nos conocimos un par de meses antes de empezar a laburar. Él me contó un poquito el guión. Tuvimos algunas charlas al respecto de qué tipo de película quería, qué tipo de música quería. Y medio que me encontré con el material ya filmado y fue ponerle música a ya una edición bastante final de la peli. Creo que esta peli, por la película en particular, por lo que Fede quería, por lo que daba, creo, la historia, el guión, la música a veces pasa a ser como si fuera un diseño de sonido. No siempre es música o no siempre es diseño, pero es como que es una línea que se borra bastante. Pero creo que eso está buenísimo. Y algo que nos pasó, que me parece que estuvo buenísimo, fue que tuvimos muchas discusiones con Fede acerca del género de la película. Y creo que eso era genial, porque yo tenía un género en mente y él tenía otro. O sea, yo vi toda la película entera sin música, con algún sonido que había de ambiente, algún efecto, alguna cosita, con la actuación de Aileen, pero no nada más. Y fue muy interesante, creo, y súper enriquecedor proponer un género a partir de la música. Y la verdad que nos pasaba con Fede que escuchábamos por ahí una idea mía contra una idea de él, y la verdad que la película se movía mucho de género. Y eso creo que estuvo súper interesante. Creo que todas las primeras charlas tuvieron que ver con eso. Yo le proponía concretamente, por ahí le proponía cosas más de piano, un poco más lentas, más acústicas, porque a mí me daba, no quiero develar la película para quien no la vio, pero a mí me daba más un thriller psicológico. Y Fede me quería llevar al horror, me quería llevar a la peli de miedo. Y fue como, estuvo buenísimo eso, estuvo realmente muy bueno, porque como compositor poder generar no solamente un clima, no solamente una escena, sino ubicar a una película en un género, creo que fue súper lindo, súper educativo y muy interesante. La producción y los recursos a disposición fueron muy limitados. Más allá de la producción de Garage o de que sea una película independiente, porque fue en el medio de una cuarentena, al principio de la pandemia. Entonces la primera limitación era no poder salir de la casa, no poder ir al estudio. Yo por suerte tengo un estudio en casa, me había traído un montón de cosas, un poco previendo lo que se venía. Entonces, digamos, la primera limitante, más allá de cuestiones de presupuesto o de lo que fuera, era tener que trabajar solo, remoto, con Fede, hablando, pero sin poder mostrarle en vivo casi nada, sin poder traer otros músicos, sin poder grabar muchos instrumentos. Creo que eso, en un mundo con tanto recurso tecnológico, en realidad creo que limitarse un poco y limitar un poco los recursos no limita en absoluto la creatividad, sino que todo lo contrario. Y más hoy, digamos, donde en una compu o en un sinte hay cualquier tipo de instrumento a disposición, limitarse y limitar la libertad en un punto creo que amplía la capacidad recursiva que tiene uno como artista, digamos, en general. Más con esto que pasa ahora de que a veces hay tanta disposición de tantas cosas, digo que bueno, no podía salir de mi casa, tenía que hacer una película, en realidad fue un muy buen plan. Creo que yo me quería ir un poco del género de terror porque ya era un poco de terror lo que estaba pasando. Entonces, nada, fue un re buen programa, digamos. Estuvo bueno hacer una película en una cuarentena.
Sí, la escena que me tocó trabajar es la escena en la que Lenny empieza a sufrir como un ataque de pánico, se siente muy agobiada en el subte y termina saliendo a la superficie para terminar abajo de un puente creo que sin entender lo que le estaba pasando. Que es una de las escenas que más me gusta de la peli por esto que marca la peli de todo el tiempo, los dos mundos, como por un lado el mundo del que uno es consciente y el otro lado por la parte del que uno maneja inconscientemente y no sabe realmente si existe la otra o no. No sé si son partes que se unen o no, eso es algo del juego que tiene la peli, donde vos no terminás de entender nunca lo que está pasando en algún momento. Y creo que esa escena puntualmente creo que es una donde los dos mundos se unen o se manifiesta un poco el mundo inconsciente mostrándole como que le está pasando algo, como que él siente que le pasa algo que no sabe qué es, más allá de esa confusión que tiene constantemente. Y un poco lo que buscamos con la escena y a nivel de la banda era ir llevando de a poco y saturando un poco la ansiedad, ¿viste? Como empujando cada vez un poquito más a medida que Lenny le iba agarrando como esta especie de falta de aire y asfixia que le agarraron en el subte, y hasta que termina como saliendo a la superficie, medio de una crisis, medio como psicosis casi, con unos cuchillazos sonando por todos lados, y termina como descomprimiendo y ella recuperando el aire abajo del puente, que es una escena que está buenísima. Pero lo que buscamos fue un poco eso, como llevarlo al extremo de saturación en un momento y como de palpitaciones fuertes y generar confusión. Hay muchos sonidos que de repente confunden en cuanto a matices, ¿viste? Como por un lado es muy violento, por otro lado tiene una base muy tranquila, como que se empiezan a juntar estos mundos y termina como abriendo un poco al final cuando ella está ahí tomando aire abajo del puente. Guillermo Mostaza, who is a sound engineer and producer that works in Spain, he did the final mix. And again, we had to work nights because he was in Spain, which has like a 4 to 5 hour difference depending on the time of the year with Argentina. So when he finished the working on the mix for the day, he used to send it to me, and that was at night. So I placed the track under the movie, I played it, I watched the whole movie, I took notes of every little thing that I noticed. Más allá de la profundidad que te exige trabajar el 5.1, que era como la mezcla final de la peli, empezó a remarcar cosas que quizás no estaban tan acentuadas en general, como por ejemplo los sustos o los matices o la gravedad que te pasa antes de que te llegue el golpe de los pocos sustos que tiene la peli, creo que son 3 o 4. Entonces lo que hizo fue trabajar muy bien esos matices para que tenga mucho más efecto los golpes esos. Y después lo que hizo también fue como darle muy bien la profundidad a esas capas que hay muchos momentos donde la banda maneja una fuerza lenta muy grave, muy tensionante. Le hizo muy bien para encontrar los planos a cada cosa que pasaba y que no termine de soltarte el suspenso, la tensión, hasta que la escena se resuelve, que muchas veces era con esas descompresiones que hay por momentos, o sea un susto, o sea que se descomprime la escena de...
So we had a finished movie. We had the color grade, we had the sound, we had the edit. We were happy. Now what? We got in Salem Horror Fest in 2020, and it was, of course, had to be done online because of lockdown in the US and pretty much everywhere else in the world. And that was our premiere. Our premiere was in a festival in a different country than ours during lockdown, so we couldn't actually be there. But I mean, I'm so glad that actually happened, because that led to a lot of things. Like we were in about 15, 17 festivals in our 1 year run from October 2020 to October 2021. We had several awards. Y ahora sí vamos a mejor largometraje. La película ganadora es Lenny, de Federico Gianotti, de Argentina. Finalmente es para la película Lenny, así que felicidades. So after a year of festivals and an amazing journey that started in 2018 with a script for a short film, we are premiering Lenny in VOD, the US. Thank you so much for watching, and you can find me online to talk about movies, to talk about this movie, about different movies, about movie making, or whatever you want. Like I like books, comic books, and whiskey, so we can talk about that too, and pets. See you. Thank you for watching.